el tema específico de formas y métodos de pago. Muy bien, empecemos. Sin más preámbulos, ¿en qué consiste las operaciones de comercio exterior? Bueno, en un intercambio de bienes y servicios con su contraprestación del pago, ya sea en efectivo o por otros instrumentos o formas de pago. Para lo cual, el día de hoy vamos a entender en qué proceso de la importación ya vamos, para entender en contexto precisamente el tema del día de hoy. Desde un inicio hemos definido que hay que tener claro y de manera precisa nuestro producto. Ese producto que queremos importar tiene que estar muy bien definido y a continuación hacer un pequeño estudio de mercado acerca de la preferencia del producto. Y para ello, precisamente, es que es importante analizar las necesidades y finalmente las preferencias de nuestros clientes o futuros clientes. Y una vez definido o identificado adecuadamente nuestro mercado o segmento de mercado, es que es importante ahora sí identificar a nuestro proveedor. Ya hemos visto también cómo hemos buscado proveedores en la red u otros mecanismos también. Y una vez haber encontrado nuestro proveedor que cubre precisamente esas necesidades y deseos o preferencia de nuestros clientes, es que ahora sí ya nos vamos al proceso de pago. Y una vez hecho ese filtro de nuestros proveedores, vamos a negociar con nuestro proveedor. Muy bien, ¿qué vamos a tener de vital importancia dentro de la negociación con nuestro proveedor? Pues no solamente la forma de pago, sino el medio de pago. Y para ello es importante que conozcamos qué formas y medios de pagos tenemos. Y vamos a ver a continuación. En formas de pago, pues tenemos el mecanismo de, ya sea por adelanto, a la vista, a plazos o cuenta abierta. Y una vez identificado estas opciones de forma de pago, es que nosotros debemos tener claro en qué consiste cada una de ellas cuando vamos a negociar con nuestro proveedor. Muy bien, el adelanto normalmente cuando negociamos con nuestro proveedor de la China, es importante identificar con él cuánto estamos dispuestos a pagar del 100% de una manera anticipada. Y para lo cual, normalmente con nuestros proveedores de la China, no debemos pasar de un monto máximo de 30% para empezar, digamos, la orden de compra. Si nos pide más, nosotros tenemos que negociar dentro de ese rango máximo 30% de lo que se recomienda. Si podemos negociar incluso un 20%, sería muy bueno, porque de esa manera estamos asegurando que en caso nuestro proveedor nos falle, ¿no?, acerca de el pedido o se atrase, tenemos capacidad de negociar, digamos, los términos de pago final. Entonces, una forma de pago es adelanto, ¿no? O el 100% dependiendo, ¿no?, de lo que se pueda negociar. Hay plataformas en las cuales tú no puedes negociar ni un adelanto, se paga totalmente el 100%, pero normalmente son plataformas que te permiten comprar artículos pequeños o que los montos de compra pues no pasan a lo mucho de $4,000, $5,000 en todo caso. Es más, incluso puede ser menos, ¿no? Pero si hablamos ya de volúmenes mucho más grandes de pago, pues es importante establecer, digamos, que el adelanto sea un porcentaje que no pase, en este caso, con la China, de un 30%, que es lo usual. Si podemos negociar 20%, está muy bien. La otra también es a la vista, pagos a la vista, que representa
los pagos a la vista representan precisamente, como indica su nombre, se hace el pago una vez evidenciado los términos o condiciones para el intercambio. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una compra a la China, una forma de pago a la vista es precisamente documentos que los bancos normalmente manejan, ¿no? Los bancos manejan documentos que precisan de una documentación previa para hacer el pago, que ya vamos a ver a continuación más adelante. Pago a plazos, pues como su nombre dice, pagarlo pues en partes, ¿no? En la cual se establecen letras u compromisos de pago en determinados periodos de tiempo, ¿correcto? Es usual utilizarlo ya cuando tenemos una relación muy estrecha, de mucha confianza, y normalmente, pues nuestro proveedor confía en nosotros, ¿no? Confía en su cliente, ¿no? Entonces, es importante esta forma de pago también para poder establecer la forma de negociación o de pago en este caso. Y cuenta abierta, pues tienes abierta, digamos, el crédito, te mandan la mercadería sin pago alguno, pero con los compromisos de pago posterior, ¿no? Esa es una cuenta abierta, no hay un monto máximo, ¿no? De crédito, sino que más bien hay compromisos de pago. Digamos que es una variante la de plazos, pero en la de plazos ya está un monto definido, ¿no? Ya hay un monto máximo de pago, ¿no? Normalmente, pues, se pueden establecer esto en empresas muy grandes, exportadoras, ¿no? Estamos hablando de las pesqueras u otras empresas que normalmente pues tienen un flujo de producción continuo, ¿correcto? Entonces, estas son las formas de pago, ¿no? Adelantado, a la vista, plazo, cuenta, las principales. Vamos a ver ahora los métodos de pago relacionados a ellos. Tenemos categorías de método de pago. Las usuales están categorizadas en 3. Por transferencia, por courier y documentario. Y acá sí vamos a ver los métodos de pago muy bien por cada categoría de ellas, ¿correcto? Vamos a ver por transferencia. Normalmente se habla de transferencia cuando se va a hacer esta forma de pago normalmente de manera efectiva, ¿no? Es decir, vamos a pagar de manera inmediata, ya sea una parte o el 100% del bien que queremos adquirir, y en ella, pues, utilizamos estos métodos de pago. Por ejemplo, utilizamos para transferencia bancaria, ¿no? Nuestra cuenta bancaria. La transferencia bancaria nos pide cuenta bancaria o nos pide una tarjeta de crédito o nos pide, digamos, una forma de pago a través de PayPal, ¿no? PayPal también nos permite una forma de pago totalmente práctica, ¿no? Es el depósito, es como un depósito en un banco, ¿no? Sino que es un mecanismo inmediato que permite hacer pagos. Y para ello vamos a ver cuánto cuesta cada uno de estos mecanismos en general, ¿no? La de cuenta bancaria, vamos a verlo en un momento, pero si hablamos cuánto nos cuesta de una tarjeta de crédito, va a depender pues del tipo de tarjeta de crédito que uno tenga, porque el pago con tarjeta de crédito pues es una disposición prácticamente de efectivo, ¿no? Y para lo cual tiene, dependiendo del banco, pues tiene montos o tasas que se imponen que son muy variables, ¿no? Vamos a ver cuánto cuesta una transferencia bancaria. A ver, para lo cual es importante tener claro el código SWIFT. ¿Qué es SWIFT? Es un tipo de transferencia que se utiliza, ¿no? Que se utiliza para las transferencias interbancarias y para lo cual se requiere de
que digamos, la persona a quien tú vas a transferir tenga precisamente un código de su banco denominado SWIFT, y de esa manera tú ingresas ese código para poder hacer el pago respectivo, ¿no? La transferencia respectiva. Que involucra, o mejor dicho, es un pago, ¿no? Que solicita precisamente el importador para hacer a su banco beneficiario del exportador la transferencia. Normalmente son transferencias interbancarias internacionales normalmente. ¿Correcto? ¿Qué comisiones involucra cuando utilizamos transferencias interbancarias internacionales? Acá está, tenemos una idea, fíjense. Este es del banco BBVA, del Banco Continental. Si vamos a hacer transferencias hasta por $500, utiliza, ¿no?, un cargo de uso de SWIFT de $25 más gastos en el banco de destino, o lo que llaman gastos del corresponsal, por $35. Si vamos a hacer transferencias de entre $500 a $2,000, pues empieza a aumentar de $28 más 35. Si se fijan en los demás, en todas hay un cargo de $35, ¿no? En todos los montos por coordinaciones con el banco de recepción, ¿no? El banco de destino. Pero los montos por cada rango empiezan a variar, ¿no? $28 si el monto que se va a transferir es de 500 a 2,000. Si aumenta de 2,000 a 3,000, cobran $30. De 3,000 a 10,000, $37. Pero ya cuando pasa de los $10,000 hasta $25,000, cobran una tasa de 0.25%. 0.25% de el monto de transferencia. Por ejemplo, supongamos que vamos a transferir $12,000. $12,000 por 0.25 significa $480. ¿Ok? Entonces, ese es el monto fijo que se tiene que depositar o que nos va a costar, ¿correcto? Entonces, hay que tener presente cuánto, perdón, es $30, dice acá. 0.25 por $12,000 es, el 0.25% por $12,000 es $30. Entonces, acá indica el banco que tiene que pagarse mínimo $37, más el uso de SWIFT, $11 serían $48, más el gasto del banco de coordinación, $35. Entonces, tenemos aproximadamente 85 a $100, ¿no? 35 o 37, perdón, 37 más 11 más 35. $83 que se tiene que pagar adicional al monto de la transferencia. Recuerden eso. Si ese 0.25 es menos de $37, entonces se aplica $37. Pero si ese 0.25% es más de $37, se aplicará pues el 0.25 de el monto que queremos transferir finalmente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para montos mayores aproximadamente de $15,000, que va a ser mucho más de $37, se tiene que sumar 11 más $35. Entonces estamos hablando en promedio $100 hasta $150. Pero si los montos son mayores ya a $25,000, se paga el 0.125 más el $11 de SWIFT más $35 de SWIFT. Es decir, si el monto mínimo es 62.5, se suma esos valores. Entonces estamos hablando ya de poco más de $110, ¿correcto? Entonces, estos son los montos que están en cada banco. Cada banco tiene la opción de hacer transferencias, va a depender de su banco de preferencia. Este es el caso del Banco Continental. El caso del Banco Interbank,
que también tiene la opción de hacer transferencias internacionales y sobre todo a la China, es, digamos, algo más cómodo. Acá dice 0.25, perdón, acá dice $19 es, digamos, su mínimo en $500, y para 500 a 3000, $26. Sin embargo, estos montos que indica acá, de comisión por procesamiento y traslado de fondos, varían según los rangos que también hablamos anteriormente, ¿correcto? Pero también se suma $45 para coordinaciones con la sucursal del banco donde se hace la transferencia, ¿ok? Entonces el banco de destino, aparte del banco de origen, el banco de destino se tiene que sumar pues precisamente por las coordinaciones $45 para cualquiera de estas opciones que se está coordinando, ¿no? Aparentemente el Interbank es un poquito más caro, pero ¿por qué se utiliza el Interbank? Porque el Banco Interbank tiene una sucursal en China, ¿no? O tiene algunas sucursales ya en China. Entonces es importante que este banco o digamos el banco que estamos utilizando para hacer transferencias tenga presencia en el lugar a donde queremos hacer el depósito, ¿no? Para que nos facilite incluso otras operaciones e ir haciendo historia precisamente. Entonces, en términos de transferencia, este es un ejemplo de los costos según los rangos que se utilizan, ¿correcto? Y para ello es importante conocerlos previamente, ¿no? Eso es ya el trabajo de cada uno que tiene que hacer previo precisamente cuando va a hacer las operaciones con su cliente. Tiene que conocer sus costos o costos financieros, ¿no? Costos de transferencia que le va a costar esta operación, ¿correcto? También tenemos PayPal. PayPal en principio no cobra por hacer pagos por compra de bienes, ¿no? Sin embargo, normalmente al proveedor, es decir, al vendedor, le cobra una tasa que es posible que a nosotros nos cobra, que en promedio está en 3.5%. Si bien es cierto, acá en la página de PayPal dice que los envíos por pagos son gratuitos, solamente cobraría un 4.5% en caso paguemos en la moneda diferente de la que espera nuestro cliente recibir, nos cobraría un 4.5%, ¿correcto? Y esto es importante también tenerlo presente. Recuerden que hasta aquí hemos hablado de formas de pago, ¿ya? Y hay que asegurarse que la persona a quien se va a pagar, pues sea a nombre de la empresa que estamos coordinando, ¿no? ¿Y cómo nos aseguramos de que la empresa con quien estamos coordinando va a ser segura, que no nos va, digamos, a generar un problema de estafa? Pues normalmente, por ejemplo, ¿no? En Alibaba tiene una opción, que se llama Trade Assurance o comercio seguro. Esta marca que ven acá es la de Trade Assurance o comercio seguro. Es importante que la empresa con la cual vamos a negociar, y la hemos encontrado en Alibaba, pues tenga esta certificación para que de esa manera minimicemos el riesgo de que nos estafen, porque Trade Assurance también es un mecanismo adicional que nos permite precisamente asegurar o, en otras palabras, disminuir o eliminar el riesgo de una estafa. Para ello, precisamente, es que permite este mecanismo de Trade Assurance hacer una verificación previa y que no va a realizar el pago hasta que pueda asegurarse de la entrega de la documentación respectiva de la mercadería, ¿no? Entonces, Trade Assurance, asegúrense que la empresa tenga esta certificación cuando compren en Alibaba. De esa manera nos aseguramos que va a ser la garantía para que no nos finalmente o se minimiza los riesgos de que nos estafen, ¿correcto? Sea el mecanismo que hagamos, transferencia, tarjeta, PayPal, ¿no? ¿Correcto? Por otro lado, tenemos la otra categoría de métodos de pago, que son las courier. Las courier normalmente son empresas que nos permiten
no solamente enviar dinero, sino comúnmente nos permiten recibir dinero. Entonces, la más utilizada es Western Union. Western Union también tiene opción de hacer pagos hacia la China, ¿correcto? Y de esa forma nosotros podemos asegurar con nuestro proveedor la transacción. Vamos a ver, por ejemplo, también se utiliza MoneyGram, pero MoneyGram tiene limitaciones en el monto, a lo mucho de $5,000, incluso no es tan sencillo mandarlo a la China. Pero tiene limitaciones, pero Western Union es más sencillo, más práctico. Y acá vamos a ver el tarifario de Western Union. Western Union permite precisamente, ¿no? Acá está, para envíos a Estados Unidos, dice acá, desde los locales, ¿no? Ya sea enviarlo en soles o en dólares, dice acá, a todo el mundo y a la China. Fíjense, $5,000 a más nos costaría $90. Menos, ¿no? Entre 2,500 a 5,070 dólares. De $1,000 a 2,500, $50. Fíjense que son montos relativamente un poco, ¿no? Dependiendo de cuál nos resulte más económico. Tenemos la opción de transferencia, tenemos la opción de Western Union, eso en caso no tengamos una cuenta, ¿no? Propia, pero si la persona o la empresa en la China tiene la opción de una cuenta, fíjense que se facilita acá. De $1,600 a $24,000 para enviarlo a una cuenta en el extranjero, en este caso, ¿no? Al resto del mundo que involucra a China, fíjense, ¿no? A lo mucho se puede transferir a una cuenta en la China $7,500, lo cual nos va a costar $19. Si se fijan, es un poco más cómodo, ¿no? Que la opción de hacer una transferencia bancaria, ¿correcto? Entonces, que es más económica, fíjense, en ese mismo rango, es más cómoda que enviarlo desde el local de Western Union. Entonces, Western Union también es una buena opción para hacer pagos al exterior, pero tiene esa limitación, ¿no? Como indica acá, hasta $7,500. Y el caso de MoneyGram, su límite era de $5,000. Estas son las opciones, si vemos es bastante competitivo también, que nos permiten hacer las operaciones de manera segura. Sin embargo, si nosotros queremos evitar llevar dinero, es importante tener una cuenta en el Banco de Perú, porque también nos va a permitir hacer historia bancaria y de esa manera pues mostrar la relevancia de nuestras operaciones y de esa manera también generar una historia crediticia, ¿no? Una historia con el banco, ¿correcto? Esto es la importancia de utilizar estos mecanismos de métodos de pago. Por otro lado, también tenemos la categoría de pago o método de pago documentario. Y en pago documentario tenemos estas opciones, las muy utilizadas, ¿no? Letras avaladas, cobranza documentaria y carta de crédito. Fíjense que para cada una de ellas hay, digamos, ventajas y desventajas. Si nosotros vemos, por ejemplo, la carta, vamos a ir de menos a más, digamos, ¿no? En lo que corresponde a obligaciones o formas en las cuales existen limitaciones para utilizarla. Las letras avaladas, es difícil que nuestro proveedor de la China, de arranque, en nuestra primera operación, nos diga, sí, trabajemos con letras avaladas. Es difícil, ¿no? Sobre todo si nosotros pretendemos, dependiendo del monto, querer trabajar. Por lo general van a ser pagos, ¿no? A contraentrega o a la vista, que en este caso utiliza la carta de crédito, ¿no? Por $8,000 o $10,000 utilizaremos una carta de crédito, que en principio no pasará
de un monto mayor de $500 el uso de la carta de crédito, por $10,000 aproximadamente. Sin embargo, fíjense lo siguiente. Una letra avalada, digamos, puede ser muy beneficioso para nosotros como importadores, pero muy riesgoso para el exportador, lo cual, en este caso el exportador chino, lo cual no te va a facilitar. Eso ya es con el tiempo, con el nivel de confianza que puedan tener. Y esta es la más utilizada normalmente dentro de los mecanismos, ¿no?, de pagos de cuenta abierta, ¿no?, como también las transferencias bancarias pactadas. Sin embargo, la carta de crédito es muy utilizada. ¿Por qué? En principio, la única garantía que nos pide la carta de crédito va a ser el depósito mismo. Nosotros tenemos que depositar dinero, ¿correcto? A diferencia de la cobranza documentaria, que no necesariamente pide un depósito de dinero, pero ya la cobranza documentaria ya es un mecanismo que se utiliza entre dos instituciones que ya tienen historia, trayectoria, confianza en las operaciones comerciales. Entonces vamos a explicar dos de ellas. La carta de crédito, para empezar, que es un documento, ¿no?, un documento financiero emitido por un banco a pedido de un comprador, en este caso, el importador, para garantizar el pago al vendedor. Entonces, este mecanismo permite y ayuda al crédito, o mejor dicho, al comercio internacional, ¿no? ¿Qué contiene? Bueno, define pues los bienes, o sea, indica en qué consisten los bienes, y los documentos justamente que empiezan a marcar y condicionar el uso de la carta de crédito tienen que ver con que se muestre o se indique que la factura comercial, el documento de transporte, la lista de empaque, el certificado de origen o de sanidad o análisis de calidad u otros documentos que se consignen e indiquen en la carta de crédito son necesarios para que se pueda realizar finalmente el pago correspondiente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues precisamente es que se facilitará el intercambio de bienes. Tiene una fecha de expedición y también tiene una fecha de vencimiento tras la cual no se efectuará el pago. Es decir, tiene un tiempo de uso. Y como indicamos, sirve para garantizar el pago en una operación de comercio internacional. Permite que una persona indique a un banco que concrete un pago a un tercero siempre y cuando se cumplan las condiciones indicadas, que son la presentación de los documentos debidamente saneadas y que cumplan con las condiciones que se establecieron en el contrato, ¿no? Por ejemplo, no va a presentar una factura comercial, está bien, presenta con factura comercial, pero si el pedido dice por 5,000 unidades y está pasando una factura por 6,000 unidades, entonces no va a ser posible la operación de pago con la carta de crédito. Eso para mostrar un ejemplo, ¿no? Si no presenta tampoco la lista de empaque o el packing list, tampoco se realizará la carta de crédito. Entonces, se utiliza para las operaciones iniciales del comercio exterior, ¿correcto? Hay tipos de carta de crédito: irrevocable, revocable, confirmada, no confirmada, rotativa, documentaria o negociable. La más utilizada normalmente, ¿no?, que se utiliza en estas primeras operaciones, irrevocable y confirmada, que sea una de tipo irrevocable y confirmada, ¿no? El irrevocable normalmente, que no permite cambios, garantizado por el emisor, y es la más recomendada, como indica, ¿no?, precisamente con la confirmada. De esa manera, nosotros pues nos aseguramos que se va a hacer el pago considerando la presentación de los documentos que avalen precisamente la operación, ¿correcto? ¿Qué contiene esta carta de crédito? Bueno, los datos del exportador, del importador, el importe pactado, el tipo de moneda, tipo de crédito, formas de pago, descripción de la mercancía, el Incoterm pactado. Como ya vimos anteriormente, va a ser SWORD, FOB. Normalmente utilizamos FOB con China, normalmente. Modalidad de embarques, lugar de embarque y de destino, y los documentos exigidos: factura comercial, el documento de transporte, incluso póliza de seguro, ¿correcto? Incluso la póliza de seguro es importante también presentarla, que va a corresponder a las condiciones también del propio banco, porque finalmente el banco es la institución
que facilita y avala de alguna manera esta operación. Y acá hay un flujograma sencillo, práctico, ¿no? De cómo funciona el mecanismo de carta de crédito, ¿no? Acá indica que el importador ordena al banco, solicita emisión de carta de crédito, hacemos el flujograma, y el banco importador o emisor verifica las condiciones que emite la línea de crédito o la carta de crédito, normalmente LC, así se denomina la carta de crédito, y envía al banco exportador. El banco exportador recibe la carta de crédito y notifica al exportador. El exportador confirma y procede al embarque, ¿no? Entonces, el exportador embarca la mercancía y recibe los documentos y luego negocia la carta de crédito con documentos requeridos, ¿no? Y se lo presenta al banco exportador. El banco exportador recibe estos documentos, ¿no? Y verifica las condiciones, ¿no? Para que luego el banco exportador paga al exportador y envía los documentos al banco importador. El banco importador recibe los documentos y transfiere fondos al banco exportador, ¿correcto? Y estos documentos son entregados finalmente al importador, para que el importador con los documentos, ¿no? Él recibe documentos y paga al banco importador, y con estos documentos ya procede el importador a hacer el desaduanaje de la mercancía. Este es el mecanismo, ¿no?, que se utiliza para poder realizar la carta de crédito efectiva entre el importador y el exportador, ¿correcto? También este es un ejemplo que utiliza, este es un modelo del Banco Interbank, solicitud de emisión de carta de crédito de importación, así se denomina, y acá pues se indican los datos que indicamos, ¿no? Datos del solicitante y datos del beneficiario. Datos del banco avisador. Por favor, permítanme seguir explicando, señores, por favor, no hagan bulla. Entonces, tenemos datos del beneficiario, datos del banco avisador, ¿no?, y datos de la carta de crédito. La moneda, el importe, indica también el monto, representa el porcentaje del valor de la factura, dice que puede ser 100%, ¿no? Y otros datos adicionales. Además, ¿no? Además, datos de la, acá dice el tiempo de validez, la vía de transporte del embarque, marítima, aérea, terrestre u otras opciones, ¿no? Desde el puerto de origen hasta el puerto final de destino y los países. O sea, todos los datos que indicamos anteriormente se indican acá de una manera ya clasificada. La descripción de la mercadería y los tipos de carta de crédito, confirmada, avisada, transferible, intransferible. En este caso la confirmada es la que comentamos que se debe utilizar, ¿no? Por otro lado, el Incoterm. Acá se marca el tipo de Incoterm que estamos negociando. Normalmente la FOB es la que trabajamos con las importaciones de China. Versión del Incoterm, en este caso 2020, quiso decir acá, ¿no? 2020. Y así, todos estos datos se consignan en la carta de crédito. Incluso acá dice documentos requeridos. Y acá se explica los documentos que está exigiendo la carta de crédito a ser presentados para hacer efectiva la operación. Algunas instrucciones especiales y la firma del representante legal de la empresa. Acá también se muestran los valores de las comisiones, ¿correcto?, de que se utilizan o que imponen esta operación de carta de crédito. 0.5% a la emisión y para el uso o utilización 0.1% también. Es decir, ya estamos hablando de 1% en total, porque ambos conceptos son los que finalmente se utilizan para el uso de la carta de crédito. Pero es 1% mínimo, como, o sea, es 1% o la suma de ambas, $300, ¿no? $300 para el uso de la carta de crédito. Además de otros conceptos o pagos que se hacen. $10 para la emisión del documento y por gasto de gestión, $25 adicionales. Y esto se multiplica por 2, es decir, 35 por 2, $70, aparte de los $300. Entonces, ya estamos hablando cerca de $400 como mínimo que se va a pagar, como indicamos, ¿no? O es $400 mínimo aproximadamente, o
1% de la operación que estamos hablando, ¿no? Precisamente. Estas es las comisiones que cobran en carta de crédito, el caso del Banco Continental. El anterior fue Interbank y ahora este es Continental. Fíjense, para la emisión y la utilización, $180 mínimo por 2, $360, un poco más cara. Pero solo para emisión, 0.75%. O 0.55% cuando ya se empieza a utilizar, ¿no? Aparte, $22 de SWIFT más $12 de porte internacional. Es decir, estamos hablando de $34 mínimo. Por 2, $68. En el anterior caso, si no me equivoco, hablaba de $35 por 2, $70, ¿no? Casi por ahí. Pero acá el monto mínimo es $360. Entonces, es importante tener esto claro, ¿no? Y presente. Si en caso ¿Están de modificamos... probadores? A ver, por favor, señorita, permítame terminar. Estoy 1, 2, explicando acá. 3, Señorita, 4, 5. permítame explicar, estoy explicando acá los 3 costos de máximo, me dice, comisión. ¿no? Estoy A explicando ver, los costos de comisión, luego me señorita, lo por puede favor. cambiar, ¿no? Por favor, señorita. 3. Ya, gracias. ¿Ya? Señorita Gina, apague su micro. Entonces, estamos explicando acá que precisamente las comisiones que se establecen para el uso de la carta de crédito están explicadas en ese cuadro, en el caso del Banco Continental, ¿correcto? Y que el Continental incluso tiene costos un poco mayores, ¿correcto? Por otro lado, ese es el mecanismo de carta de crédito para operaciones iniciales que nosotros requerimos empezar a trabajar con la China, ¿no? Si es que queremos, digamos, asegurarnos de que la documentación va a ser presentada de una manera idónea, de que no suframos algún tipo de fraude o estafa, para eso nos apalancamos con los bancos, ¿correcto? Estamos hablando ya de operaciones mayores a $10,000 en general, ¿no? Desde $8,000 incluso. Pero es importante conocer las tasas de cada banco. Y cada banco tiene sus propias tasas, que es importante que ustedes conozcan. Yo estoy mostrando en este caso del Banco Interbank y del Banco Continental. El Interbank tiene oficinas en la China y es importante conocer, digamos, qué ventajas adicionales muestra el Banco Interbank para poder trabajar con ellos. Aparte, no solamente los costos, sino nos facilitan algún préstamo si empezamos a hacer operaciones con ellos y, si no me equivoco, facilita tener líneas de crédito. Si es que ya empezamos a tener, digamos, una primera operación de carta de crédito con Interbank. Entonces, averigüen bien con los bancos, sobre todo el Interbank o en todo caso Continental, ¿no? También el banco de crédito también permite trabajar, pero es importante que ustedes comparen no solamente los costos, sino las ventajas que les ofrecen, ¿correcto? Muy bien. Por otro lado, tenemos cobranza documentaria. La cobranza documentaria, normalmente, ¿no? ¿Qué es, no? Es también, es un mecanismo que ayuda también a los exportadores y también a los importadores, ¿no? Que permite pagar, digamos, de una manera a crédito. Entonces, en este caso, el compromiso de cobro ya no es por parte del mismo cliente, ¿no? O del exportador, sino que el banco va a hacer la operación de cobranza, ¿correcto? Como dice acá, ¿qué es un documento de pago internacional? El exportador envía documentos al banco correspondientes a la mercancía con instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o compromiso de pago según términos y condiciones. Con la cobranza, ¿qué riesgos hay? ¿No? Con la cobranza documentaria, el exportador asume mayor riesgo que con la carta de crédito, ya que el banco no asume responsabilidad en el pago. Si bien es cierto, no asume responsabilidad en el pago, pero sí nos va a facilitar el cobro, ¿correcto? Entonces, este documento, este mecanismo, ya es una forma en la cual el importador y el exportador tienen más confianza para hacer sus operaciones. Por eso que acá el banco no se responsabiliza en el pago. Facilita la cobranza, pero no se responsabiliza de que se haga efectiva esa cobranza, ¿no? Entonces, este es el flujorama, bastante parecido. Sin embargo, fíjense
cambia la situación. El importador o comprador girado, así se llama, en este caso el exportador, ¿no? Empezamos con el exportador. Antes fue el importador, ahora es el exportador. El exportador solicita, ¿no? Despacha mercancía y pide cobranza y entrega documentos al banco exportador. El banco exportador recibe documentos, genera y envía cobranza al banco importador o del cobrador, ¿no? Recibe cobranza, notifica al importador. El importador procede según condiciones de cobranza y recibe documentos. Y de esa manera el importador desaduana la mercancía. Una vez entregada los documentos, la documentación, mejor dicho, el importador transfiere pago a remitente, es decir, al banco remitente, y el banco paga al exportador. El banco exportador paga ya finalmente al exportador. Fíjense que acá se manda la mercancía y se genera la documentación, que es distinta a la carta de crédito. Acá, como se indicó, el exportador asume riesgo, tiene más riesgo. Pero esto se realiza entre dos instituciones o empresas que tienen más confianza, que no hay un riesgo grande o nulo prácticamente de que no se pague, mejor dicho, el compromiso, ¿no? Que se pague al recibir precisamente los documentos, ¿no? Para el desaduanaje. Y acá está, como indicamos, se llega a un acuerdo entre el importador y el exportador en la cual indican, ¿no? Bajo ciertas condiciones, yo pues te voy a pagar, ¿no? O sea, voy a pagar esta cobranza documentaria, siempre y cuando se cumplan condiciones. Por ejemplo, si yo me quiero asegurar de que mi mercadería va a llegar bien y no voy a pagar si no llega bien, entonces este documento de pago es el que nos facilita esa opción, ¿correcto? La cobranza documentaria para el caso de importación, ¿correcto? Entonces es importante que se vea estos dos flujos que son distintos, mientras en la primera todavía no nos conocemos, pero sabemos que podemos cumplir nuestras expectativas, pero como no tenemos todavía historial, utilizamos la carta de crédito. Pero en la segunda, ya nos conocemos, tenemos historial, entonces utilizamos esta opción y hay más confianza, pero indico que pago bajo ciertas condiciones, que llegue bien la mercadería, ¿no? Entonces, si hay esa confianza, no hay problema, se procede con la cobranza documental. Ventajas, ¿no? Para el exportador es un documento mucho más barato, o sea, es un documento de menos costo, y se mantiene la titularidad de la mercancía, como indica acá, hasta la aceptación del pago del importador. Por otro lado, el importador también es una opción más barata, ¿no? Y asegura que se acepta o realiza el pago, recibe los documentos de mercancía y tiene plazo del pago o aceptación hasta que llegue efectivamente la mercancía. Como indicamos, es un documento en el cual nos queremos asegurar como importador que no se paga hasta que llegue la mercadería. Los riesgos, ¿no? Para el exportador, bueno, que pueda haber no se pague finalmente, ¿no? Pero como indicamos, esto se da entre instituciones que ya se tienen mucha confianza, que ya tienen una historia comercial muy avanzada, ¿no? Aunque acepte la letra, puede no pagar y protestando se puede demorar el pago. Se recomienda aceptación con letra avalada de banco cobrador. Esta es la opción para asegurar el pago. Y el importador no se permite revisar mercadería sin pago o aceptación previa. Ah, miren, fíjense. Esta es la opción también por la cual se utiliza ese tipo de documentación. La mercadería en mal estado o deteriorada, ¿no? Sobre todo si queremos evitar este tipo de situaciones. Y estos son los costos, ¿no? Como indicamos, ¿no? Un poco más cómodo, 0.5 más 0.25 en el caso del Banco Continental. Y los mínimos son menores, como indicamos, ¿no? Se mantiene, digamos, los montos que se utilizan para el SWIFT y los portes. Sin embargo, las tasas son menores, ¿correcto? Acá también están las tasas para el caso del Banco Interbank, ¿correcto? Y de esa manera es que nosotros podemos utilizar precisamente estos mecanismos, ¿no? De métodos de pago
¿correcto? Para poder facilitar el comercio internacional. Entonces, de esa manera, como indicamos, ¿no? Tenemos que investigar muy bien a nuestro proveedor. Tenemos que estar seguros, por ejemplo, ¿no? En la etapa de búsqueda de proveedores, asegurarnos que tenga las certificaciones y que utilice también los mecanismos que reducen o disminuyen en gran parte los riesgos de estafa. Por ejemplo, Trade Assurance, ¿no? Como también que sea un proveedor verificado. Esas opciones las tenemos en Alibaba, ¿correcto? Por otro lado, apoyarse en instrumentos y medios de pago seguros. Por ejemplo, la carta de crédito, la cobranza documentaria, pero también podemos hacer transferencias. Pero como indicamos, las transferencias va a depender pues del monto que queremos hacer la operación. Pero como indicamos, parte de que hemos investigado a este proveedor y ver si tiene experiencia con nuestra región, con el Perú, que haya hecho ya despachos al Perú, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos averiguar en la página de SUNAT si este proveedor ya hizo despachos directos a Perú. Mediante el mecanismo que ya explicamos anteriormente, podemos entrar a la página de SUNAT y a través precisamente del manifiesto, ¿no? Del manifiesto que figura en la DUA, podemos averiguar si este proveedor ya trajo mercadería al Perú, ¿correcto? Y de esa manera preguntar, pues, al cliente de Perú qué tan bien le ha ido con este proveedor, si ha sido seguro, bueno, de hecho que ya llegó la mercadería, pero qué tan fiable es, ¿no? Entonces, eso es importante, para que de esa manera nosotros podamos negociar la forma y medio de pago seguro. Nosotros tenemos que conocer los instrumentos, los costos, para podernos apalancar debidamente. Y por otro lado, tenemos que investigar y asegurarnos que este proveedor sí es de confianza. Pero como indicamos, eso lo podemos ver precisamente con las certificaciones y con la historia del proveedor. Entonces, haciendo una recapitulación, pues tenemos varias formas o métodos de pago, varias formas de pago, ¿correcto? Normalmente, para adelantos o pago al 100%, utilizamos las transferencias, ¿correcto? Las transferencias, ¿no? Las transferencias es una forma usual también, ¿no? De método de pago, ¿correcto? Si vamos a hacer adelantos, las transferencias nos facilitan, digamos, estos pagos para asegurar que la orden de compra ya empiece o se encamine. Pero si ya tiene la mercadería y está lista, entonces pues podemos proceder con la forma de pago a la vista, ¿no? Y para ello utilizamos pues las cartas de crédito. La carta de crédito es un mecanismo muy fiable y si vamos a pagar a plazos, utilizamos el mecanismo de cobranza documentaria. Y para la opción de cuenta abierta, que no hay un límite en el endeudamiento, pues se utilizará pues las transferencias o pagos ya de fechas convenidas, ¿no? Tenemos categorías de métodos de pago, transferencia ocurrida y documentaria, y hay estas opciones. Muy utilizada, como indicamos, MoneyGram, Western Union sobre todo, ¿no? PayPal también, que no cuesta hacer un pago, pero sí cobra el 3.5% para su proveedor. Y de esa manera nos aseguramos que no haya un riesgo de estafa o se minimice el riesgo de estafa para nuestras operaciones de comercio exterior. Como indiqué, es importante conocer estos documentos a mayor profundidad, para lo cual se pueden acercar a los bancos respectivos y averiguar precisamente de qué manera los pueden apoyar y qué beneficios pueda generarse producto de el uso de estos instrumentos bancarios, ¿no?
estos instrumentos que permiten precisamente el comercio internacional. Por ejemplo, para un monto de $2,000 o $3,000, pues no vamos a utilizar una carta de crédito, ¿no? Normalmente podemos utilizar el mecanismo o plataforma de Alibaba mediante Trade Assurance, y de esa manera, pues los costos van a ser mínimos, ¿no? No va a pasar un 3%, ¿no? Pero pagar por $3,000, unos $400 a $500 por carta de crédito, pues es muy exagerado. Pero si nuestros montos ya empiezan a subir $8,000 a $10,000 para arriba, sí es importante utilizar una carta de crédito. Y si hay confianza, una cobranza documentaria que va a ser menos costosa, ¿correcto? Y ya con el tiempo podrá utilizarse también letras avaladas, pero eso ya es con el tiempo y el nivel de confianza que se puedan tener las empresas que intervienen en este comercio. Entonces, si hay alguna pregunta o duda, me gustaría poderlo resolver a través del mecanismo. Igualmente, agradecer la compañía de todos ustedes en esta charla acerca de los mecanismos de formas y métodos de pago internacional, ¿no? Que nos facilitan precisamente el poder comerciar para importar, incluso exportar, ¿correcto? Recalcar una vez más que hay que investigar muy bien a nuestro proveedor. Hay formas, las plataformas como Alibaba, Made in China o Made in China, como también Global Supply, también nos permite estos mecanismos de asegurarnos que un proveedor sí es fiable o en todo caso ha sido inspeccionado. Algo que no hemos explicado acá, pero también cómo podemos asegurarnos de que una empresa sí es cierto de lo que nos está indicando por internet, es utilizar, digamos, a empresas que hacen verificación en la propia China. Pero esto es un mecanismo que tiene sus costos también adicionales. Sin embargo, dependiendo del monto o del producto que querramos traer desde la China, pues será un monto minúsculo en todo caso esa verificación física, ¿correcto? Y para ello es importante tener presente una vez más, haber averiguado los datos del proveedor, qué trayectoria tiene, ¿no? Desde cuándo se ha creado esa empresa. Se sugiere, ¿no? Que si va a tener una cierta antigüedad de presencia a nivel de redes, esta empresa se sugiere que sea de 4 años mínimo de preferencia, ¿no? Y además que tenga certificaciones, ¿no? Por ejemplo, la certificación ISO, ¿no? ISO 9001, versión 2015, precisamente evidencia que es una empresa que busca la satisfacción de sus clientes. Entonces, por lo menos exijamos que tenga ISO 9001, como también, ¿no? Es importante que tenga precisamente otras certificaciones, pero por lo menos esta, ¿no? Que está más ligada al cliente, ¿correcto? Y también que esté dentro y que negociemos dentro de los términos de la opción de Alibaba, que es Trade Assurance o comercio seguro, ¿correcto? Entonces, si no hay más preguntas o sugerencias, bueno, agradecer a todos ustedes su presencia.